Dios me ha dado un tema, se llama la pureza sexual. Es el tema que me dieron para exponer en esta hora, y voy a invitarles para que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 20. Primera los Corintios 6, 15 al 20. Cuando lo tengan, glorifiquen al Señor y vamos a leer todos la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienen todos, hermanos? Leemos la palabra de Dios. Dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Como no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para rogarte que nos ayudes a comprender la palabra, pero sobre todo a ponerla por obra. Señor, sabemos que vivimos en medio de un mundo pecaminoso, un mundo lleno de maldad. Tu palabra nos exhorta a que debemos de vivir como luminares, que debemos reprender las obras de las tinieblas y que debemos ser luz como hijos de luz. Ahora pues te ruego que nos enseñes tu palabra. Usa mi vida, ya que estaré exponiendo tu bendita palabra, y también bendice la vida de todos los jóvenes que están aquí reunidos, de todos los hermanos también que hay, que todos seamos edificados y bendecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Ocupen su lugar, por favor. ¿Cuál es el tema que nos ocupa en esta tarde, jóvenes y hermanos? A ver, nada más, hoy que el hermano Israel estaba atento, porque nada más él dijo: ¿cómo se llama el tema que vamos a estar tratando? La pureza sexual. No, nada más unos aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema, hermanos? La pureza sexual. Muy bien, la pureza sexual. Bueno, si alguno se asusta con este tema, no se debe de asustar, porque de hecho la Biblia, desde el principio, desde que Dios estableció la primer pareja, el primer matrimonio, estableció la sexualidad como parte de la vida y como un complemento de la felicidad del hombre. Bueno, pero vamos a ver hoy la pureza sexual. Para comenzar, nuestro primer punto veremos qué es la pureza sexual. Según el diccionario, la palabra pureza es, número 1, cualidad que tienen las cosas o las personas puras. Cualidad de puro, que es lo mismo, ¿verdad? Lo segundo, estado de la persona que no ha tenido relaciones sexuales. Se refiere a la castidad y también a la virginidad. Así que cuando hablamos de la pureza sexual, estamos hablando de una persona que no ha tenido nunca relaciones sexuales. En esta ocasión, ¿verdad? Como es un culto de jóvenes, pues vamos a enfocarnos a los jóvenes aquí, aunque aquí hay algunos hermanos que pues nos están haciendo el honor de estar con nosotros,
saben acerca del matrimonio, pero no nos vamos a enfocar en el matrimonio, sino vamos a enfocarnos principalmente a los jóvenes. En realidad, hermanos, es que la sexualidad no se debe de practicar sino hasta que uno contrae un compromiso, un matrimonio, hasta que uno se casa. O sea que no se puede tener sexualidad fuera del matrimonio. La pureza sexual nos habla de virginidad, y una persona virgen es una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales, ya sea relaciones sexuales orales, vaginales o rectales. Porque si alguna persona, sobre todo en el mundo, se tiene la idea de que como no hay relaciones sexuales, o digamos si se comete este pecado en sexo oral, piensan que no es pecado. La Biblia dice que es pecado. O si se usa por medio de otros métodos, se piensa que no es pecado, pero a los ojos de Dios también es pecado, hermanos. Y ya no hay pureza sexual cuando ya hubo relaciones vía oral o rectal o vaginal. Eso ya es, ya se pierde la pureza sexual, para ser claros, hermanos. Por el contrario, la impureza sexual incluye comportamientos como tocar, exhibirse, mostrar pornografía, penetrar y también prostituir. Eso es impureza sexual. Constantemente escuchamos sobre escándalos sexuales en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, y en algunas ocasiones se ha llegado a dar casos que dentro de la misma iglesia también hay escándalos, hermanos, cuando una persona cae en el pecado de la fornicación. Entonces vamos a ver ahora, como segundo punto, cuáles son los peligros contra la pureza sexual. Ya vimos que la pureza sexual se trata de una persona que no ha tenido relaciones sexuales, que es una persona casta y que es una persona también virgen. En segundo lugar, ¿cuáles son los peligros contra la pureza sexual? ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, en primer lugar, es muy peligroso estar en lugares solos. Ese es un peligro. Se puede perder la pureza sexual cuando existe un noviazgo entre los jóvenes, ustedes, pues, para ser más directos. Cuando uno de ustedes tiene su noviazgo y no tienen límites y no tienen reglas y andan en lugares solitarios. Por ejemplo, puede ser un lugar en lo escondido, muy escondidito, ¿verdad? En el mundo es muy común que cuando se es novio se busquen lugares más oscuros, y a veces si está el poste de la luz, ¿verdad? Se llevan una resortera en la noche y le tiran un piedrazo y ¡pum! Para que ya estén bien en lo oscurito. Pero dentro del cristianismo ya no es como nosotros debemos de manejar nuestro noviazgo. Dentro del noviazgo cristiano ya debemos de tener ese cuidado de no estar en lugares sólidos. O por ejemplo, ¿verdad? Si bueno, ahora la mayoría pues ya tienen sus carritos, sus carros, ¿verdad? Y pues a veces quieren estar con la novia un ratito platicando, pues deben de tener cuidado de no ir a lugares sólidos a platicar, porque es peligroso, porque estando en esos lugares pueden ser tentados por el enemigo y bueno, pueden caer en la impureza sexual, pueden caer en el pecado de la fornicación, o bien pueden cometer otras cosas. No solamente en el aspecto del noviazgo, también se debe tener mucho cuidado, porque igualmente cuando los jóvenes navegan en internet y están solos en su casa y no hay nadie, el enemigo los puede tentar y los puede tentar para meterse
en sitios de pornografía, en sitios que son peligrosos, que pueden contaminar su mente, su corazón, y pueden ser un estorbo para su comunión con Dios. Entonces, ese es uno de los peligros, estar en lugares solos. Siempre debemos estar buscando la compañía de otros, y siempre, si tenemos un noviazgo, bueno, y si pedimos permiso a los jóvenes, los caballeros, ¿verdad? Si piden permiso a la futura suegra, pues deben estar en un lugar que haya luz, o ahí incluso en la casa, o igual si van a salir a tomar algún helado o algún lugar, ¿verdad? A tomarse a comerse un helado o una nieve, bueno, pues que sea a la luz del día, hermanos, y que sea siempre en lugares donde haya personas. Otro peligro en el cual se puede perder la pureza sexual es las caricias, o más claro, los manoseos. Vamos a ver lo que dice Génesis 26, versículo 8. Génesis 26, versículo 8, dice así la palabra de nuestro Dios. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Y qué sucedió? Versículo 9. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Hay caricias y hay besos y hay partes del cuerpo que solamente están reservadas para el matrimonio. Solamente están reservadas para el matrimonio. Así que si el hombre comienza a acariciar a la joven y la joven no permite, están corriendo el riesgo y el peligro de perder su pureza sexual. Así que deben tener mucho cuidado con las caricias, porque las caricias están reservadas para el matrimonio. Ya saben a qué tipo de caricias me refiero. No que le va a agarrar la mejilla, ¿verdad? No. Hay otras caricias que solamente se reservan para el matrimonio. También otro peligro con el cual se puede perder la pureza sexual es a través de los videos que hay en internet. Deben de tener mucho cuidado. Las películas que tienen mucho contenido pornográfico, o poco o mucho contenido pornográfico, es un peligro. También incluso leía un artículo el día de hoy de una escritora que decía que estaba viendo una película romántica y luego, ¿verdad?, pues no se aguantó y se fue a su casa y ya quería estar con un muchacho porque vio una película romántica. Porque pues si algo le gusta a una mujer es que imaginarse al príncipe azul, que es un caballero y que es lo mejor, y ya cuando tiene su novio resulta que no es como el de la película y se desilusiona y se siente triste porque dice no es el príncipe azul que esperaba. Entonces se debe tener cuidado también con las novelas que pasan por la televisión. Bueno, ahora ya no hay nada de inocencia, hay mucho pecado en las novelas, se están desnudando, se están besando, y ahí están las muchachas, ¿verdad?, con los ojos muy abiertos y no se la pierden la novela. Entonces todo eso puede propiciar a perder la pureza sexual. ¿Qué más? La pornografía es otra forma de que puede perderse la pureza sexual. ¿Qué es la pornografía? La pornografía es la representación explícita de escenas de carácter sexual.
La pornografía definitivamente nos causa el codiciar las cosas de la carne, e indudablemente es lascivia para nuestros ojos. La pornografía no califica como una de las cosas en las que debemos pensar. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice la Biblia que debemos de pensar en todo lo puro. ¿Y ustedes creen, jóvenes, que en la pornografía habrá pureza? ¿No, hermanos? No, ¿verdad que no? Claro que no es algo sucio, algo que a Dios no le agrada. ¿No pueden prender la luz? Por favor. Bueno, la pornografía es muy peligrosa porque es algo muy adictivo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice así la palabra de nuestro Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice la palabra de Dios también en 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando una persona ve pornografía, la persona se hace adicta a la pornografía. Y no solamente es adictiva, sino que también es destructiva. ¿Es qué, hermanos? Destructiva, destruye. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 25 al 28. Proverbios capítulo 6, versículos 25 al 28 dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es algo destructivo, hermanos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con la pornografía, mayormente ahora con las redes sociales. Hay veces que sin buscar las cosas, bien que el enemigo las pone. Por ejemplo, en el Facebook hay páginas que te las recomiendan, y hay personas que a veces le dan like, y a veces algunos de nuestros amigos están metidos en esas cosas, y a veces les etiquetan fotografías pornográficas, y cuando vemos ahí aparecen en el muro. Recuerdo la ocasión de una persona que la tenía agregada, y un día en un mensaje me manda un link de una página, y le abro, y ¿qué creen, hermanos? Era una página pornográfica. La cerré y en ese momento eliminé a esa persona. ¿Por qué? Porque debemos de tener ese cuidado. Yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces estamos buscando una información en internet y de repente aparecen anuncios de pornografía sin que uno los ande buscando, y ahí está el cuidado que nosotros debemos de tener, porque la Biblia dice que la pornografía destruye. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 19. Efesios capítulo 4, versículo 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase
sensibilidad espiritual. Porque la conciencia dicen que es como una navaja de rasurar. Bueno, los hermanos varones saben a qué me refiero. Cuando compramos una navaja para rasurar, pues un rastrillo, ¿verdad? Como decimos, nos rasuramos y está bien filosito, está bien filoso. Pero conforme lo vamos usando, aquel filo se acaba. Y llega el momento que ya no corta, ¿verdad? Ya no corta las pequeñas barbas que tenemos o las pocas barbas que tenemos. Así es la conciencia. Una persona que ve pornografía o cualquier pecado, llámese como se llame, lo hace una vez y siente feo, el Espíritu Santo le redarguye. Pero si esa persona hace caso omiso al llamado del Espíritu Santo, a la santidad, a la consagración, la persona lo vuelve a hacer. ¿Y saben qué? Llega el momento que la persona ya no siente feo hacerlo y lo sigue cometiendo. ¿Por qué? Porque pierden, como dice este versículo, pierden toda sensibilidad y se entregan a la lascivia. Se entregan a la lascivia, y dice la Biblia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. La pornografía es una impureza. Entonces, la pornografía es destructiva, es adictiva y conduce siempre a una creciente perversidad. No solamente afecta a las personas que son solteras, incluso afecta a personas que son casadas, porque al rato las personas ya llevan una mente pervertida y quieren practicar las cosas tal y como las vieron ahí. Y hermanos, eso es algo destructivo que afecta incluso a las personas casadas. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora tenemos que servir a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y también con nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo de Dios. El mirar escenas pornográficas ensucia la mente, y también esto es ofensivo para Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 28. Mateo capítulo 5, versículo 28, dice así la palabra de nuestro Dios: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Simplemente con que la persona esté mirando, dice la Biblia que esa persona ya adulteró en su corazón. Podríamos parafrasear diciendo que el que mire a una mujer para codiciarla ya fornicó en su corazón, aunque no esté haciendo precisamente el acto sexual. Simplemente con contaminar su mente ya está fornicando en su mente. Para delante de los ojos de Dios, esa persona ya es una adúltera, ya adulteró en su corazón, ya fornicó dentro de su corazón, como dice la palabra de Dios. Cuando la devoción habitual a la pornografía caracteriza la conducta de una persona, eso demuestra que tal persona no es una persona convertida, no es una persona de Dios. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esa es una forma de perder la pureza sexual, o es un peligro para perder la pureza sexual, la pornografía. Otra forma, hermanos, otro peligro: la masturbación. Este acto es muy adictivo a la carne. El mayor problema con la masturbación es
la lascivia, que se esconde tras ella, en especial cuando la pornografía se usa para lograr la excitación. La lascivia es un deseo sexual intenso. Las primeras semillas de adicción sexual son sembradas desde la niñez y la adolescencia. Las personas buscan llenar el vacío de su corazón, poniendo en peligro su salud física, mental, espiritual y emocional. El diablo, el enemigo, es experto en destruir sueños a temprana edad. El pecado sexual es una manera de lograr sus propósitos. Su objetivo es que los puros se sientan impuros y así tergiversar su manera de vivir y de sentir para que actúen conforme a sus impulsos. Cuando una persona cae en este pecado, ya sea de la pornografía o de la masturbación, lejos de que la persona se sienta bien, la persona se va a sentir sucia delante de Dios. Los que conocemos la palabra de Dios debemos andar en el temor de Dios, y una persona que comete estas faltas, hermanos, se siente sucia delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo por eso le decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, dice así la palabra de Dios: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? En primer lugar, que huya ¿de qué? De las pasiones juveniles. ¿Qué es una pasión? Número uno, sentimiento muy intenso que domina la voluntad y puede perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira. Eso es pasión. Número dos, sentimiento de amor muy intenso, manifestado con gran deseo sexual. Un intenso deseo por tener sexualidad o por practicar la sexualidad. Entonces, eso incita, la masturbación incita a tener sexualidad, y la mente y el corazón y la vida espiritual se contaminan con estas prácticas. Entonces, hermanos, estos son algunos de los peligros: la pornografía, el estar a solas, el ver videos, el ver películas con contenido pornográfico y algunas cosas más. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no cuidar la pureza sexual? ¿Qué consecuencias hay si como jóvenes no cuidan su pureza sexual? Dios creó la relación sexual para que sirviera de unión entre dos almas. Cada vez que se unen los cuerpos, se involucran los espíritus y alguien puede salir herido. El dolor y las cicatrices emocionales durarán toda la vida. La relación fuera del matrimonio, la Biblia le llama pecado. No podemos separar las acciones del cuerpo de nuestro espíritu. La sexualidad, hermanos jóvenes, es para el matrimonio, y es una bendición la sexualidad cuando se hace dentro de los límites del matrimonio y de la palabra de Dios. Pero cuando no se practica la sexualidad en el matrimonio, esto trae la ruina espiritual, emocional de un joven o de una señorita. Y el diablo lo sabe muy bien, como veíamos en el punto anterior. El diablo sabe que si él empieza a contaminar la mente, el corazón de una persona, lo va a cautivar, lo va a atar. Y es como cuando, les voy a poner un ejemplo cómo es esto de la pornografía o de lo que ya vimos, que pues es un poco incómodo estarlo mencionando. Esto es, hermanos, como cuando nos ponen
una cinta, ¿verdad? Si nos dan una vuelta, la podemos romper. Pero si nos empiezan a dar vueltas con esta cinta canela, todo nuestro cuerpo, hermanos, ¿nos vamos a poder mover después? Si el diablo nos empieza a atar la mente, va a llegar el momento que la persona va a ser esclava de estas faltas sucias que hemos ya comentado en el punto anterior. Y entonces, hermanos, corremos el peligro de perder la pureza sexual, o ya no hay pureza sexual. Y hermanos, el pecado es algo reprobado ante los ojos de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Número uno, perdemos nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Ese es el peligro más grave y el peligro más grande, perder la comunión con Dios. Vamos a leer 1 Corintios 12:21. 1 Corintios 12:21. Perdón, 2 Corintios 12:21, si no me equivoco. Sí, 2 Corintios 12:21 dice: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, decía que muy posiblemente él iba a llorar por muchos que habían cometido pecados de fornicación, de inmundicia, de lascivia, y que aún así no estaban arrepentidos. Se pierde la comunión con Dios. Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni siquiera, dice la Biblia, ni siquiera el creyente debería de nombrar, sino que dice la palabra del Señor que esto como conviene a santos. Santos quiere decir apartados del pecado. Santos quiere decir consagrados para Dios, santificados para Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando nosotros caemos en la impureza sexual, perdemos nuestra comunión con Dios en primer lugar, que es la cosa más terrible. Cuando la persona cae en pecado, la persona muere espiritualmente y pierde su relación con Dios. Ya no tiene cara para ir a orar, ya no tiene cara para ir al altar, ya no tiene cara para predicar, ya no tiene cara para dirigir. Se siente mal, se siente incómodo, y el diablo, que primero incita a la persona a esas cosas, después el mismo diablo lo está martirizando en su mente. Estás cantando el que hiciste esto, estás orando y viste esto, y aquellas imágenes están en su mente. Entonces se pierde esa pureza que antes había. Número 2, otra consecuencia es que la impureza sexual es un pecado que daña nuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, daña a nuestro propio cuerpo. 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que comete fornicación, dice, está pecando contra su propio cuerpo. Y una de las cosas de los peligros que hay también, jóvenes, en este punto, es que se introducen enfermedades venéreas y extrañas al cuerpo. Yo creo que nadie se quiere enfermar. Yo creo que nadie, estando a esta edad, ni siquiera cuando estamos ya adultos, nos queremos enfermar. Pero ese es el peligro. Cuando una persona cae en la impureza sexual, puede contraer una enfermedad venérea o una enfermedad extraña. Se dice que en 1996
la Organización Mundial de la Salud estima que más de 1 millón de personas se infectan diariamente. Más de 1 millón de personas se infectan diariamente. Y esto era en el año 96, estamos en el 2013. Y dice, cerca del 60% de estas infecciones ocurren entre menores de 25 años. Menores de 25 años se enferman. Y el 30% de estos tienen menos de 20 años. Entre los 14 y los 19 años de edad, las infecciones de transmisión sexual ocurren con más frecuencia en muchachas que en muchachos, en una proporción de casi 2 por 1. O sea que las mujeres son más propensas a infectarse, a enfermarse, más todavía que los muchachos. Esto se iguala en ambos sexos hacia los 20 años. Se estima que 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea, clamidia y otras enfermedades. La enfermedad del SIDA es algo que ha matado a miles de jóvenes. Entonces, por eso es el cuidado. Yo creo que nadie quiere contraer una enfermedad. Nadie la queremos contraer. La única forma de estar protegidos es estar con Cristo y es casarse como Dios manda y vivir con la persona que Dios nos ha puesto, que es lo más sano, es lo más limpio, porque una mujer de allá del mundo, cuando una mujer pues tiene relaciones con un hombre, quién sabe con cuántos más ya estuvo, o igualmente el hombre, quién sabe con cuántas mujeres ya estuvo, ya tuvo relaciones sexuales, y pues es algo sucio tener relaciones sexuales antes del matrimonio. También hay embarazos no deseados. ¿Cuántas personas tenían una carrera, tenían sueños, tenían metas, tenían propósitos, pero luego se dejaron llevar por los deseos de la carne y entonces caen en el pecado de la fornicación, y al rato no solamente pierden su comunión con Dios y dicen, bueno, de aquí para adelante le voy a echar ganas, pero le dan la noticia, estás embarazada. Y entonces esos sueños quedan truncados, esos sueños se pierden. ¿Por qué? Porque el diablo es experto en echar a perder los sueños de los muchachos. Embarazos no deseados y también matrimonios no deseados. Porque hay personas que no se casan por amor, no se querían casar, pero pues cometieron el error y pues a lo mejor nada más pensaban pasar el rato con aquella persona, pensaban tener un momento de placer, o en ese momento se descuidaron, perdieron el temor de Dios y no se pensaban casar, pero cuando sienten ya están atrapados en la red y ya no se pueden librar, ya los atraparon. A los hombres ya los atraparon, o a una mujer ya le engañaron, ya le hicieron caer y ya se tuvo que casar, y ni modo. Y todos sus sueños y todo lo que pensaba hacer y toda su felicidad y todo lo que pensaba hacer, de salir de blanco y de tener una bonita boda y tener un bonito vestido y tener una gran fiesta, todo eso, hermanos, se fue a la basura. ¿Por qué? Por un descuido. Entonces, de ahí el cuidado. Viene después también los sentimientos de culpa. Viene también la depresión, y el diablo le empieza a martirizar: no vales nada, hiciste esto, hiciste aquello. Todos esos peligros, todas esas consecuencias vienen por no cuidar la pureza sexual. Otra cosa es que se deshonra a los padres y se deshonra también a la iglesia cuando no hay pureza sexual. Por este motivo, hermanos, vamos a ver en cuarto lugar, ¿cómo podemos mantener la pureza sexual? ¿Cómo debemos de mantener esa pureza? En primer lugar, teniendo la ley del Espíritu. ¿Podemos repetir esta frase, hermanos? Teniendo la ley del
Otra vez. Teniendo la ley del Espíritu. Teniendo la ley del Espíritu vamos a poder mantener la pureza sexual. En el mundo en que vivimos, estamos rodeados de varias leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Creo que todos la conocen, todos están en la preparatoria, en la universidad, en el bachillerato. Bueno, Isaac Newton estableció esta ley. Esta ley dice que cualquier cosa que sea más pesada que el aire caerá a tierra. Así que si alguien salta de un edificio de 10 pisos, seguramente cuando caiga se va a hacer pedazos, ¿verdad? Se va a morir. Porque esa es la ley que no se puede quebrantar. Pero, ¿qué si hay una ley que contrarreste la ley de la gravedad? Tal como la ley de la aerodinámica. Esta ley permite que un jumbo 747 con cientos de personas y que pesa miles de kilos vuele en el aire. La ley de la gravedad dice que algo que pese más que el aire tiene que caer a tierra. Pero la ley de la aerodinámica enseña cómo un avión de varias toneladas puede volar sobre el aire. Entonces, ¿qué se necesita para una ley? Se necesita otra ley más poderosa. De igual manera, hermanos, el apóstol Pablo habla de la ley del pecado. Habla de la ley que hay en el cuerpo humano, las concupiscencias, los deseos carnales. Para esa ley se necesita otra ley más poderosa, y esa ley es precisamente la ley del Espíritu. Gloria a Dios. ¿La ley de qué, hermanos? La ley del Espíritu. Toda persona que tiene a Cristo puede contrarrestar la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Siento, ¿verdad?, que todas esas cosas son las pasiones de la carne, pero existe un fuego más poderoso, que es la presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda, hermanos, a tener dominio propio. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el diablo quiera tentarte, acuérdate, en tu persona, si eres de Cristo, está la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu nos da dominio propio para decirle no al pecado, para decirle no al diablo, para decirle no a las tentaciones. Dios nos ha dado dominio propio a través de su Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 24. Gálatas capítulo 5 versículo 24 nos dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, dice la Biblia, hemos crucificado nuestra carne juntamente con las pasiones y también los deseos. Entonces, la ley del Espíritu nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne. Segundo, es necesario huir de las pasiones juveniles. ¿Es necesario qué, hermanos? Huir de las pasiones juveniles. Huir de las pasiones juveniles. Hay cosas en las que la Biblia nos dice que oremos. Bueno, siempre tenemos que estar en oración. Siempre hay que estar orando. Pero hay cosas de las cuales tenemos que huir. No le vamos a decir: ah, Señor, pues voy a ir a ver a esta muchacha que me citó en tal lugar, o este muchacho. Señor, dame dominio propio para estar con este muchacho. No, dice la Biblia: huye.
Huye de las pasiones juveniles. Es decir, no vayas. Detén tus pasos hacia esos lugares que son peligrosos. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22 nos dice así la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Primera de los Corintios 6:18. Primera de los Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que, hermanos, no andemos solos con personas del sexo opuesto, aunque no sea su novia o aunque no sea su novio. Tenga cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No le dé cavidad y no se deje llevar por la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice huir de las pasiones juveniles. Hay que huir de esas cosas. Y aunque luego en la escuela dicen, no, pues sobre todo a los jóvenes, dice, ¿qué no eres hombre, le tienes miedo? Pero no es eso, hermanos. Tenemos temor de Dios. Tenemos el temor del Señor. También otra cosa, tenemos que involucrarnos en las cosas espirituales y no estar ociosos. Hay que ir a los cultos juveniles. Hay que estar involucrados en el trabajo, en la obra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté ocupada en las cosas espirituales. Porque una persona que no tiene que hacer, pues no tengo que hacer, pues voy a navegar en internet. Pues ahorita no está mi mamá, ahorita no está mi papá, no están mis hermanos, estoy solito, me voy a quedar toda la noche solo y como no tengo nada que hacer, pues voy a poner a ver aquí la computadora. Y una persona que está ociosa es propensa a caer en el pecado. Entonces tenemos que estar ocupados en las cosas espirituales y no estar ociosos. Volviendo otra vez a 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahora, ¿qué dice la última parte? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con los que, con los de corazón limpio que invocan al Señor. ¿Con quiénes nos vamos a juntar, hermanos? Con los de corazón limpio. Pero si tú en la escuela te juntas, en el caso de los hombres, con puros amigos que tienen la mente bien pervertida, que llevan revistas pornográficas, y mira lo que está aquí, mira, está bien bonito, pues también te van a contaminar. Igualmente, señorita, si tienes amigas que ya no tienen pureza sexual y todo el tiempo andas con ellas, ¿qué te van a enseñar? A menos que las evangelices, a menos que les hables de la palabra de Dios, a menos que no hagas lo que ellas hacen. Pero ¿qué te pueden enseñar ellas? Entonces dice la Biblia: busca a los que de corazón limpio invocan al Señor. Búscalos. Igualmente, si tienes una relación de noviazgo fuera de la voluntad de Dios, es necesario que la termines inmediatamente. Si esa relación que llevas con una persona ya no hay respeto, si no has puesto límites, si han empezado ya a ir más allá con caricias y con esas cosas, ya no debes de seguir. Porque, hermana, en el caso de alguna señorita, si esa persona no te respeta, quiere decir que no te ama, porque el verdadero amor sabe esperar. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido.
Y si ese joven no se porta caballero contigo, señorita, es porque no te respeta, porque no te ama. Porque solamente está buscando algo, solamente está dejándose llevar por la atracción sexual, solamente quiere conseguir sexualidad, pero no en verdad te ama. Porque una persona que te ama, te respeta, te valora, sabe que tú eres una hija de Dios, sabe que tú eres una princesa de Dios, sabe que tú vales la pena y que te respeta y te va a cuidar y te va a procurar llevarte de blanco hasta el matrimonio. Pero una persona que no te respeta no vale la pena. Entonces debes de terminar con una persona que ya no te tiene respeto, que ya no hay respeto. Igualmente, hermanos jóvenes, si una joven no se respeta a sí misma, ¿ustedes la van a querer para esposa? ¿Alguien se casaría de los varones con una mujer que no se da su lugar, que no se da a respetar? Claro que no, ¿verdad? ¿Y qué nos viene a la mente? Bueno, si esta persona, y pues ya tuvo con fulano, ya tuvo con sultano, pues ¿qué no habrán hecho también? Entonces, por eso debe de haber pureza sexual, tanto en los hombres como en las mujeres también. Pero pues tristemente, ¿verdad? ¿Por qué será que siempre las mujeres van de blanco y los hombres van de negro cuando se casan? Bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero no cuida su marido. No iba a ir de blanco, ¿verdad? No. Bueno, otra cosa, pide a Dios que transforme tu mente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, el versículo. Pídele a Dios que transforme tu mente. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que renovarnos de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Pídele a Dios que transforme tu mente, que moldee tus pensamientos, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si has pecado, es necesario que confieses delante de Dios. La Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y si eres un miembro de la iglesia, es necesario que tiene que haber una disciplina, es necesario que se trate el asunto a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que haber una disciplina para bien de tu vida espiritual. Una persona que esconde su pecado, dice la Biblia, no va a prosperar. Pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a leer lo que dice 1 de Juan 2:1 y 1 de Juan 5:16. En cuanto al perdón de Dios, 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y hay algunos, ¿verdad?, que de aquí se agarran, pues con que yo le confiese a Dios, ahí se acaba todo. Pero miren lo que dice 1 de Juan 5:16. Dice: si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Dice la palabra del Señor que si alguien comete un pecado que no es de muerte, pedirá y Dios le va a perdonar. Pero si alguno ya cometió un pecado de muerte, ya tiene que tratarse su asunto en la iglesia. ¿Para qué? Para que esa persona sea puesta en disciplina, porque dice la Biblia que Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tiene que ser disciplinado para que la persona se arrepienta verdaderamente y dé frutos dignos de arrepentimiento y pueda
restaurarse, porque si esa persona se le deja así, al rato va a pasar lo que dice Pablo cuando escribe a los Corintios, que un joven había cometido fornicación y nadie lo castigaba, nadie se atrevía a imponer una disciplina, y el apóstol Pablo le dice a los de Corinto que no hay ninguno capaz de juzgar ese asunto. Si no saben que vamos a juzgar aún a los ángeles, no somos dignos de juzgar cosas tan pequeñas, hermanos. Entonces tiene que tratarse el asunto dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, estos son las formas de cómo podemos mantener nuestra pureza sexual. Cómo mantener la pureza sexual. Ya vimos, hermanos, algunas cosas, ¿verdad? En cierta ocasión había una joven que en la universidad era acosada por sus amigas. Ya ninguna, excepto ella en su salón de clase, era virgen. Todas las demás habían perdido su virginidad. Solamente ella era virgen. Y entonces le decían que, pues mira, ahí está ese muchacho, y mira que él está bien guapo, y que es el joven más popular de la escuela, y te quiere y le gustas, pues duerme con él. Y la joven, hermanos, era cristiana, dijo: yo no, yo tengo temor de Dios. Pero pues como siempre estaban duro y duro, un día les pidieron a todos que hicieran un tema, una clase, y ella, ¿verdad?, habló precisamente de la pureza sexual. Y cuando terminó de dar su clase a sus compañeros, les dijo: bueno, la diferencia entre las que somos todavía vírgenes y las que ya no son vírgenes es esta: yo me puedo hacer como una de ustedes. Si yo quisiera, puedo hacerme como una de ustedes, pero ustedes nunca se van a poder hacer como yo. ¿Es verdad, hermanos? Sí. Ustedes, como jóvenes cristianos temerosos de Dios, quizá el mundo allá ya no haya virginidad en la mayoría de los casos. Ustedes podrían hacerse como uno de ellos, pero ellos nunca podrán ser como ustedes. Ellos, los del mundo, nunca van a poder hacer como ustedes. ¿Por qué? Porque una vez que se pierde la pureza sexual, ya no se recupera, hermanos. Entonces, es algo que Dios les ha dado. Es algo que les da valor como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo, hermanos? De Dios. Dice que es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo: ¿echaré mis miembros y los daré a una ramera? No, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y aún nuestros ojos, ¿verdad? Como dice el canto de los niños: cuidado mis ojitos al mirar. Aún nuestros ojos son el cuerpo y el templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que fuimos comprados por precio y debemos de glorificar a Cristo, a Dios, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos no fueron hechos para la fornicación. Nuestros cuerpos no fueron hechos para el pecado. Nuestra mente no fue hecha para ensuciarla con las cosas de este mundo. Nuestra mente y todo nuestro ser fue hecho para ser el templo del Espíritu Santo. Nuestra mente debe de estar la presencia del Espíritu Santo gobernando nuestra vida. Y hermanos, es algo bien precioso cuando se llega al matrimonio en virginidad. Es algo muy precioso, hermanos. La fiesta de la boda y el vestido de blanco, las hermanas, y uno también, ¿verdad?, se siente honrado de que lleva uno a la novia. Es algo bien hermoso, hermanos, casarse de esa manera
pues en ese estado de virginidad, de castidad, de pureza, es algo bien precioso, hermanos. Y cuando no es así, si una persona pues no tuvo ese cuidado siendo joven, aún cuando se casan, después hay problemas, después hay conflictos. Y hermanos, así, ¿verdad? Cuando uno se casa, dice la mujer: a ver, dime con quién me viste, con quién me conociste, a ver, échame en cara con quién me viste antes. Y hermanos, uno no puede decir nada. ¿Por qué? Porque sí es cierto, sí es cierto. Dios, hermanos, siempre, si nosotros buscamos a Dios, Dios les va a dar un esposo, una esposa. Si ustedes se consagran para Dios, Dios les dará un esposo, una esposa virgen, consagrada para Dios, con una mente limpia, no una mente toda torcida, toda corrompida, sino una mente limpia y santa, hermanos. Y es mentira eso que dicen del mundo, que pues hay que aprender antes del matrimonio. Eso es mentira, hermanos. Desde que cuando uno se casa, hermanos, sin que nadie nos enseñe, ahí ustedes no se preocupen, siempre y cuando vivamos una vida de pureza y de santidad. Amén. Dice la Biblia que debemos de tener nuestros cuerpos limpios, porque son el templo del Espíritu Santo. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar dando gracias. Bueno, ya gracias a Dios ya terminé. Esto para mí es un poquito incómodo, ¿verdad? Pero también pues es necesario hablar, hermanos. Vamos a orar. Y bueno, también quiero hacer una aclaración. Si hay personas, si hay jóvenes que a lo mejor cuando conocieron a Cristo, pues ya venían del mundo, pues ya traían una vida, pues bueno, dice la Biblia que el Señor también perdona, ¿verdad? Si usted ya vino a Cristo, si usted antes no le conocía y por eso vivía una vida pues que no agradaba a Dios, eso fue en el pasado. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y si usted anduvo en el mundo, ¿verdad? Pues también Dios le puede dar, si ahora es cristiano y se lo pide a Dios, Dios le puede dar un buen esposo también. Dios le puede dar una buena esposa si se la pide al Señor. El Señor es muy bueno, muy misericordioso. Vamos a orar, hermanos. No les digo que pasen porque está muy corto el espacio, pero vamos a pedirle al Señor a mantener esa pureza, esa vida limpia.